Ahora vamos a iniciar la presentación de un nuevo tema del programa Historia Universal Contemporánea. La revolución industrial, para ser estudiada, debe considerarse como un proceso histórico bastante complejo que, para conocerlo mejor, hay que dividirlo en dos fases, en dos etapas. Y por eso se habla de una primera y de una segunda revolución industrial. Vamos a empezar a analizar lo que corresponde a la primera revolución industrial. Posteriormente, en otra presentación, lo haremos con la otra, la segunda. Pues bien, esta primera revolución industrial, lo primero que tiene que decirse es que es una revolución en el campo de la economía, de la tecnología, en el campo de la producción, del transporte y de todo aquello pues que gira en la economía, en la sociedad y otro conjunto de temas conexos, sin descuidar, por supuesto, sin olvidar la cuestión ideológica y política que de alguna forma se relacionan con el proceso. Primero que nada, tenemos que decir que este concepto de revolución industrial fue un concepto acuñado por el gran historiador Arnold Toynbee para referirse a un proceso acelerado de cambios, un proceso de transformación que sufre la economía y la sociedad inglesa de finales del siglo XVIII. Este proceso de transformación económica, de acelerado cambio económico, es decir, de una revolución, está asociado, por supuesto, al mundo de las máquinas. Por eso se le ha llamado también la revolución maquinista, o se le ha llamado maquinismo a ese proceso. Sin duda alguna que esa primera revolución industrial, esa revolución maquinista, está centrada en uno de los cambios más importantes de la historia. Por vez primera, en la sociedad humana se pudo generar una fuerza motriz distinta a lo que durante siglos había sido la única fuerza para producir. Es decir, la fuerza del trabajo humano, la fuerza del trabajo de ciertas bestias, como bueyes, mulas, caballos, o la fuerza del viento o la fuerza del agua. Más allá de esas tradicionales maneras de producir fuerza o movimiento o energía, pues no había otra forma. Y por supuesto que el trabajo humano o el trabajo de las bestias estaba definitivamente limitado por razones biológicas. Por más que un ser humano se le pida un esfuerzo, pues llega un momento en que es tanto el esfuerzo realizado durante horas continuas, pues que simplemente desfallece, pues, es decir, la persona no puede ya producir más rápido o producir de manera continua más allá de lo que su capacidad pues corporal se lo permite. Igual pasa pues con los otros seres vivos, con las bestias que se les obligaba a trabajar para generar pues una fuerza motriz, bien fuera para, por ejemplo, mover algún molino, bien fuera para mover una maquinaria agrícola, o bien fuese pues para cualquier otra tarea, un medio de transporte, por ejemplo. Por vez primera, entonces, la sociedad humana se libera, es decir, es capaz de generar una fuerza
una energía de manera permanente, sin depender, por ejemplo, si soplaba o no soplaba el viento, sin depender, por ejemplo, si había una corriente de agua aprovechable o no, sin depender si el río se congelaba o disminuía su caudal en determinada época del año. Con las máquinas ya todas esas limitaciones pues desaparecen, porque se puede producir toda la energía que se quiera pues durante todos los días del año y durante todas las horas, porque la máquina pues aguante pues el esfuerzo. Por supuesto, la primera máquina importante pues en este sentido va a ser la famosa máquina de vapor, una máquina inventada por un ingenioso mecánico llamado James Watt. James Watt en cierta forma aprovechó un conjunto de inventos previos, de avances previos en la ciencia y la tecnología. Él perfeccionó unos artilugios que existían ya antes de su máquina diseñada, y por supuesto esa original máquina de vapor diseñada por Watts va a ser continuamente perfeccionada pues posteriormente. Si uno compara pues las primeras máquinas con máquinas que se hicieron 10, 20, 30, 50 o 100 años después, por supuesto cada vez esas máquinas van a tener mayor potencia, mayor capacidad de generación de energía, pues, mayor eficiencia pues, en todo sentido. Y esas máquinas van a permitirle entonces a los ingleses, por ejemplo, mover millares de telares, millares de máquinas textiles que le van a permitir convertir a Inglaterra en uno de los grandes productores de textiles en el mundo, de una manera eficiente, de una manera muy económica, de una manera masiva. Es decir, la producción industrial mediante las máquinas va a aumentar inmensamente la posibilidad de producir cada vez una mayor cantidad de bienes de una forma pues mucho más económica. Antes de este factor pues tan innovador pues como fue el uso de la máquina de vapor, que se va a aplicar no solamente pues para producir textiles, sino que se va a aplicar luego a la producción de cualquier tipo de bienes industriales. Todos aquellos bienes en los cuales interviniera algún tipo de máquina que necesitara movimiento, que necesitara pues moverse con la energía pues que generaban estas máquinas, por supuesto van a ser perfeccionadas y van a ser utilizadas. Igualmente va a pasar con los medios de transporte. Se van a poder construir los primeros tractores para, por ejemplo, mover la maquinaria agrícola. Se van a construir las primeras locomotoras para empujar, o alar los ferrocarriles, los trenes, y van por supuesto a llevarse ese invento también a movilizar los navíos en los ríos, en los lagos y finalmente en los océanos, que cada vez van a ir perfeccionando la posibilidad de hacer viajes cada vez más largos, más seguros y con embarcaciones de mayor tamaño, pues, que van a abaratar los costos del transporte. Igualmente, así como se abarató el transporte por vía acuática, pues se va a abaratar el transporte por la vía terrestre, gracias a los ferrocarriles, que van a conectar los centros de producción con los puertos, con las grandes ciudades y con otros países, y van incluso a surcar pues todos los países de frontera a frontera, y van a conectar incluso a muchos otros países, incluso van a integrar imperios tan grandes pues como los imperios europeos, e incluso después en sus propias colonias pues estas potencias capitalistas pues van a construir redes de ferrocarriles y redes de transporte naviero pues para garantizar que todas las mercancías
generadas en la metrópolis fueran transportadas y llevadas a los más lejanos rincones del mundo. Igualmente traer todas las materias primas de los más apartados rincones del planeta hasta los países como Inglaterra, pues que se convierten en el centro de la producción capitalista mundial. De tal manera pues que esa primera revolución industrial tiene pues como centro pues ese cambio tecnológico, esa transformación tecnológica que fue pues la famosa máquina de vapor. Ese es nuestro punto de partida. Pero por supuesto, si nos preguntáramos por qué razón fue en Inglaterra donde surgió este proceso que llamamos revolución industrial. Inglaterra tenía un conjunto de cualidades, de condiciones, de características que lo hacían muy diferente a otros países del mundo de entonces. Por ejemplo, un factor muy importante, Inglaterra era una isla o un conjunto de islas, y esas islas le daban pues un nivel de seguridad, por ejemplo, que la mantuvieron al margen de las invasiones, de el tipo de conflictos que destruía a veces en grandes segmentos de otras naciones, en naciones del continente europeo o de otros continentes. Inglaterra, pues dada esa condición insular, eso le permitió pues un margen de protección natural pues que otros países no tenían. Y eso hace en cierta manera la peculiaridad pues del desarrollo histórico de Inglaterra. Otra cosa interesante, siendo un país básicamente pues de orientación marítima, va a ser un país siempre asociado a la vida comercial, al intercambio de bienes con otras regiones del planeta, dado que era la única forma pues de convertirse en una gran potencia. Es decir, Inglaterra por sí sola, nada más que con su escaso territorio, pues si lo comparamos por ejemplo con otras naciones del mundo, nunca hubiese sido un gran país, sino gracias al comercio, a la industria y a la actividad pues que eran muy capaces de desarrollar. Pues bien, esta nación inglesa va a tener también una característica interesante. Inglaterra desde muy temprano, podríamos decir, cuando ocurren los grandes descubrimientos geográficos, cuando aparecen esos primeros imperios coloniales de España, Portugal, Holanda, Francia, Inglaterra también va a tener un segmento de ese control pues del mundo colonial. Y Inglaterra, gracias a ese temprano pues desarrollo de explotación colonial a territorios muy ricos, muy extensos, muy importantes, pues Inglaterra va también a beneficiarse de negocios tan lucrativos como la trata de esclavos negros. Por ejemplo, ellos van a ser parte de un lucrativo comercio de captura y venta de esclavos en el continente africano para llevarlo a sus colonias de Norteamérica y del Caribe, e incluso para venderlo a otras naciones, como eran por ejemplo el caso de las colonias españolas, donde ellos se encargaban pues de ese negocio, de ese infame negocio que era la trata de negros, es decir, la compraventa de esclavos capturados en África y vendidos en las Américas y otras partes. Pues bien, ese negocio, vamos a llamarlo así, del esclavismo, junto con la piratería, los corsarios, es decir, el arrebatarle los bienes a sus rivales en las guerras por el control del mundo, especialmente una de las víctimas predilectas pues, de esos piratas y corsarios ingleses van a ser los navíos españoles. Buena parte de la plata y el oro y otras riquezas que salían del imperio, de las colonias del imperio español americano, pues terminaron muchas veces en manos de los ingleses. Y además de esas circunstancias no tan santas que digamos, el comercio normal, el comercio regular, pues que eran capaces de llevar adelante pues con todas las otras naciones, permitieron a Inglaterra pues acumular grandes fortunas, lo que llamaríamos pues la acumulación originaria.
esas grandes fortunas en manos de los, de los comerciantes ingleses, de los navieros ingleses, de los banqueros, pues que esa masa de dinero va en cierta manera a ayudar a financiar, a apalancar pues ese desarrollo económico futuro que va a tener Inglaterra. Mientras otras naciones, como es el caso de España o Portugal, a pesar de tener grandes imperios coloniales, no prosperaron como Inglaterra. Uno se pregunta por qué. Bueno, pareciera pues que los ingleses fueron mucho más hábiles en aprovechar esos capitales, en invertir esos capitales y en hacer de esos capitales que esos capitales se multiplicaran al ser llevados pues convertidos pues en una inversión en la industria y áreas similares. Inglaterra pues desde muy temprano va a ser una potencia y va a convertirse pues en la potencia económica más importante del siglo XVIII. Junto con su gran rival Francia, van por eso a enfrascarse pues en muchas guerras y en la cual pues los ingleses al final pues salieron victoriosos. Recordemos pues que Francia terminó derrotada después de las famosas guerras napoleónicas y todo el esfuerzo que utilizó Francia pues en esas guerras y en esas convulsiones internas, en esa inestabilidad pues no le permitieron a Francia invertir pues todas esas energías, canalizar todas esas energías hacia la economía, mientras que Inglaterra sí lo logró hacer. Inglaterra pues teniendo mayor cohesión interna, mayor estabilidad interna, desde que logró establecer una monarquía parlamentaria desde finales del siglo XVII a comienzos del siglo XVIII, Inglaterra logra consolidar un gobierno estable en el cual el parlamento se convierte pues en el centro del poder. Aunque sigue existiendo una monarquía, es una monarquía parlamentaria. Y ese parlamento es la expresión pues de una especie de cooperación armónica entre una aristocracia de mentalidad moderna y una burguesía muy audaz aliada con esa aristocracia. Pues bien, eso le da a Inglaterra pues una estabilidad política pues que no tenían otras naciones europeas. Desde muy temprano, es decir, un siglo antes que Francia pudiera tener instituciones burguesas, ya Inglaterra pues las tenía o empezó a echar las bases de esas instituciones burguesas desde muy temprano pues, en el siglo XVIII. Pues bien, entonces, la condición de ser una isla, la condición de acumular unas vastas fortunas por el comercio colonial, por el comercio de esclavos, por la piratería, por la exportación de lana y otros bienes, los cuales eran muy eficientes. Es decir, Inglaterra pues tenía pues todo un conjunto de condiciones que le permitieron entonces desarrollarse como una nación pues próspera, como una nación poderosa pues que rivalizaba con otras naciones europeas y logró incluso imponerse sobre ellas, sobre todo pues después de las derrotas de la Francia napoleónica. Pues bien, a pesar incluso de que perdieron las ricas colonias que formaron después los Estados Unidos, Inglaterra va a continuar pues su prosperidad y su expansión, por ejemplo, desarrollando nuevos espacios coloniales, como fue el caso de la India, o posteriormente como fue el caso de Australia, Nueva Zelanda, o incluso la gran extensión de colonias en la propia África, ¿no? Pues Inglaterra entonces siempre va a tener ese imperio colonial pues como uno de las variables pues, a considerar en esa prosperidad económica como nación avanzada. Pues bien, continuando con la pregunta que nos habíamos hecho, ¿por qué Inglaterra entonces fue la que inició el proceso de revolución industrial? Y la respuesta pues que ya más o menos la hemos ido explicando, y podríamos completarla diciendo lo siguiente. Inglaterra, pues además de esa condición insular, además de todo ese desarrollo comercial, además de tener esas ventajas naturales
que la hacían distintas a otras, por ejemplo, un clima que favorecía grandes extensiones de pastos muy verdes casi todo el año, le daban pues a la posibilidad de criar millones y millones de ovejas de una lana de primera calidad. Inglaterra era una de las naciones siempre grandes exportadoras de lana, pero en la medida en que empezó a desarrollarse la industria textil, toda su producción propia de lana ya no, ni siquiera la van a tener que exportar, simplemente van a tener ellos más bien que traer lana de otras regiones. Incluso algunas de sus colonias las van a convertir, o algunos países con los cuales comerciaban, los van a convertir en grandes suplidores de lana para su industria textil. Cosa parecida va a ocurrir también con el algodón, por ejemplo. Además de, como ellos obviamente por razones climáticas no podían producir algodón, van a buscar en esas colonias, por ejemplo en las colonias del sur de lo que eran después los Estados Unidos, allí se va a hacer el gran imperio algodonero, pues. La producción de algodón de Norteamérica, de Egipto, de la India y de otras regiones acá del área tropical, pues van a permitirle a Inglaterra desarrollar mucho más su industria textil. Aunque no tuvieran algodón, pues lo buscaban, lo compraban, lo adquirían en aquellos países, pues que sí podían producir algodón de manera eficiente. Bueno, otra cuestión que hay que tomar en cuenta entonces es que Inglaterra tenía que competir, tenía que ganar esa competencia con otras naciones del mundo entonces. Y la mejor manera de competir era producir una mayor cantidad de bienes de una manera, por supuesto, más eficiente y de una manera más económica. Y el sistema tradicional que existía, el sistema artesanal, no permitía hacer eso, pues. Muchas naciones europeas, por ejemplo, producían textiles en telares manuales, es decir, hilaban la lana en una tarea, pues si se quiere, hogareña, cada quien de una manera manual, con un instrumento muy sencillo, muy elemental, pues hilaban la lana. Y esa lana hilada, ese hilo de lana, pues lo tejían en telares manuales. Y producir unas cuantas yardas de telas o de paños, como se le llamaba, era una tarea pues de horas. Mientras que con una máquina se empezaron a perfeccionar pues los telares, y cuando se logró pues, que esos telares se movieran con la fuerza pues, de una máquina de vapor, por supuesto entonces ya no era la posibilidad de producir unas cuantas yardas, unos cuantos metros de paño de lana, sino miles de metros de lana lo que se podían hacer con una máquina. De esa manera pues Inglaterra empezó a tener al principio pues cientos de telares, miles de telares, decenas de miles de telares, y prácticamente toda Inglaterra se convirtió en un emporio pues de producción y exportación de telas para todo el mundo. No solamente telas de lana, sino posteriormente también de telas de algodón, de telas de lino, es decir, de todas las fibras que pudieran convertirse en textiles, pues los ingleses van a desarrollar pues tecnologías para hacerlo cada vez de manera mejor y más económica. Entonces se hizo la producción en masa y se hizo el consumo en masa. Ahora, pero allí no se quedaron las cosas, pues entonces ese país, en la medida en que necesitaba cada vez más lana, pues necesitó más tierras para criar ovejas. Y la mayor parte de los grandes terratenientes ingleses lo que hicieron fue que erradicaron los cultivos que no eran muy rentables y echaron de sus tierras a todos aquellos campesinos, lo que ellos llamaban los tenants, los arrendatarios de tierra, esos campesinos que arrendaban una parcela para sembrar, por ejemplo, cereales, no eran rentables para los señores. Simplemente lo que hicieron fue que echaron a toda esa masa campesina, lo sacaron de sus tierras tradicionales que arrendaban y van a eliminar todos los cercados, es decir, van a convertir las haciendas fragmentadas, cercadas en pequeñas parcelas, las van a convertir en vastas unidades
en grandes unidades de pastizales sin cercado. Es decir, eso es lo que ellos llamaron la eliminación de los enclosures, es decir, la eliminación de los cercados. Bueno, esa eliminación de los cercados le permitió entonces que los grandes aristócratas dueños de la tierra, pues van a llevarse por delante pues a esos más débiles, que no les va a quedar otra alternativa que emigrar hacia las ciudades. Sí, la migración obligada, diríamos, de esos millones de campesinos desahuciados, echados de las tierras que arrendaban, porque esas tierras se necesitaban para criar mayor cantidad de ovejas, que a fin de cuentas era el gran negocio. Mientras más tierras de pastizales libres existieran, mayor cantidad de ovejas podían pastar, mayor cantidad de lana se podía producir. Entonces el gran negocio va a ser pues que desaparezcan esa agricultura tradicional y se da énfasis pues en la producción de la cría de ese ganado pues lanar, de las ovejas, que eran de altísima calidad, porque el tipo de clima, el tipo de vegetación pues que había allí era ideal pues para ese tipo, para esa raza de ovejas que prosperaban allí. Pues bien, ¿a dónde fueron esos millones de campesinos echados del medio rural? Pues fueron a las ciudades. Y allí tenían, por supuesto, que buscar qué hacer. Y esos millones de trabajadores que salen de los campos se van a convertir entonces en la nueva clase obrera. Es decir, esos obreros que se necesitaban en la nueva industria que surgía en esta revolución industrial. Es decir, que un proceso va aparejado con el otro. Es decir, la transformación en el medio rural tiene pues su relación muy estrecha con la posibilidad de desarrollar la industria urbana. Y por esa razón entonces, en un lapso muy rápido, muy corto, unas ciudades que eran pequeños villorrios, como el caso de Manchester, se convierten en grandes metrópolis industriales, en grandes ciudades industriales. Y otras ciudades que a lo mejor eran muy importantes en el pasado, se convierten en ciudades desoladas, abandonadas, donde vivían a veces el noble de la localidad y unos cuantos campesinos y sirvientes. Esos pequeños burgos, a veces rurales, entraron a veces en decadencia y algunos casi que desaparecen desde el punto de vista demográfico por esa masiva migración que se produce por este cambio económico. Pues bien, entonces el desarrollo rural de esta nueva actividad, pues de esta expansión de la ganadería lanera, que es muy importante porque eso es lo que pide el mercado, más lana para una industria textil que exige mayor materia prima. Y esas fábricas que están en la ciudad pues requieren trabajadores, no importa que no tengan mayor entrenamiento, porque una de las características que tiene este trabajo industrial nuevo es que no requiere una gran experticia. Con un pequeño entrenamiento, cualquiera de estos obreros recién llegados del campo se convertía en un obrero industrial, porque eran tareas muy elementales, muy sencillas las que había que hacer con estas máquinas, como por ejemplo echarle lana, meterle lana y irse alimentando pues la máquina, o estar pendiente por ejemplo de que la hiladora no se le enredara el hilo, detenerla, volverle a ensartar las agujas. Es decir, eran cosas muy sencillas que con un entrenamiento elemental se podía hacer. Era muy distinto en la época del llamado capitalismo mercantil, en la época del capitalismo artesanal. Pero en la época anterior, en la época de los gremios medievales, para hacer un par de zapatos, por ejemplo, una persona pasaba un largo aprendizaje y se le llamaban los aprendices por eso. Y después que se pasaba mucho tiempo como aprendiz en un taller artesanal, ese aprendiz podía, una vez que aprendía muy bien su oficio y era examinado, se convertía en oficial. Y después de muchos años de oficial, podía entonces ser examinado y ser catalogado como maestro en su oficio. Es decir, y esos maestros se agrupaban en una especie de cofradía, en un gremio
con su patrono y de sociedad de mutuo auxilio, de esas cosas. Pero eran muy importantes porque eran orgullosos de la calidad de su trabajo. Es decir, un par de zapatos, un sombrero, un traje, eran productos elaborados de una manera completa por quien lo hacía. Y él estaba orgulloso de ese producto final que se hacía. En el caso de la industria es distinto. En el caso de la industria, pues simplemente el obrero hace una pequeña parte del trabajo. Él le echa aceite a una máquina, por ejemplo. Su único oficio es pasar el día pendiente de echarle un chorrito de aceite a la máquina. O todo el día está acarreando lana del depósito y echándole la lana donde va la máquina a tomarla para hilarla y luego los rollos del hilo llevarlo y colocarlos en un sitio, estar pendiente de que la máquina no se vaya a paralizar por alguna razón. Es decir, son trabajos muy elementales, muy sencillos, que cualquiera puede hacer. Y por supuesto la paga era muy baja, ¿no? Esos trabajadores tenían toda la libertad del mundo, pues, de ser contratados por quien ellos quisieran, pero tenían así también, el empresario tenía toda la libertad de pagarle lo que él quisiera. Y de esa manera ese trabajador tenía que aceptar el trabajo tal cual se le ofrecía. Si tenía que trabajar 12 horas o 14 horas, bueno, él no tenía ninguna opción sino trabajar 12 o 14 horas. Si el trabajo requería un gran esfuerzo físico o un menor esfuerzo físico, era cuestión de suerte. Pero realmente el trabajador no podía negociar porque él no tenía ningún tipo de derecho social. Él tenía que aceptar el salario que le ofreciera el dueño de la fábrica. Y ese salario era muy bajo, ni siquiera cubría, diríamos, lo que era el gasto de subsistencia, ¿no? Y por esa razón todos tenían que trabajar. ¿Sí? El hombre, la mujer, los niños, incluso los niños de muy corta edad, todos tenían que trabajar, porque era la única manera de subsistir, con unos salarios muy bajos, una jornada de trabajo muy larga. No tenían días libres, no tenían vacaciones, no tenían prestaciones sociales, es decir, no existía ningún tipo de derechos de ningún tipo. Bueno, entonces por esa razón, esas grandes masas obreras, que se le va a llamar el proletariado, esa es una de las consecuencias que trae, pues, la revolución industrial. Una de las grandes consecuencias que trae este cambio tecnológico es que surgen esa clase social que no existía antes. La característica fundamental de esa clase obrera o de ese proletariado es que es una clase de hombres libres. Es decir, no es aquel campesino tradicional como el siervo, por ejemplo. El siervo era un campesino que no era propiedad del señor feudal, pero trabajaba las tierras del señor feudal sin recibir un salario. Tenía que, para generar su propio ingreso, el siervo tenía que trabajar parte de la semana en una parcela que le asignaban para que él produjera sus alimentos. En el caso del siervo, él no tenía ninguna libertad, estaba atado por una especie de contrato de por vida, él y sus descendientes, con el señor feudal. El señor feudal podía disponer hasta de su vida, de todo. Él era una especie de objeto que pertenecía a la tierra, por eso se le llamaba siervo de la gleba. En cambio, el obrero no, el obrero es un hombre libre, es decir, al echarlo del campo e irse a vivir a la ciudad, él, por supuesto, lleva una vida miserable, una vida pobre, una vida sin ninguna seguridad de ningún tipo, pero es un hombre libre. ¿Y él cómo subsiste? Vende su trabajo a cambio de un salario. Es decir, él ofrece su servicio como trabajador. Si el empresario lo necesita, el empresario lo admite, lo contrata en su empresa y bueno, pues le paga el salario que él considere, pues, que puede ser rentable para él, sin ninguna discusión. Ahí no habían leyes laborales, no había limitación de la jornada de trabajo, no habían leyes que protegieran sus derechos, nada. Bueno, entonces la gran consecuencia que trae, pues, entre las grandes consecuencias que trae, pues, esa situación, pues, de la revolución industrial, es que cambia, pues, esa estructura social. Igualmente pasa con la clase alta, pues, así como aparece esa nueva clase, la clase obrera o proletariado, la burguesía que existía
desde tiempos muy anteriores, desde los tiempos comienzos de la Edad Moderna, existió una burguesía de comerciantes y banqueros en toda Europa, por ejemplo, y en Norteamérica y en otras partes del mundo. Pero esa burguesía tradicional va a transformarse. Ahora aparece una burguesía típicamente industrial, es decir, una burguesía formada por empresarios, por capitanes de industria, es decir, por gente emprendedora, pues, que con mucha audacia crea empresas, hace crecer esas empresas, hace innovaciones que permiten que esas empresas crezcan y que en un capitalismo, especie de capitalismo salvaje, pues de libre competencia, compiten entre sí por ver quién sobrevive en el mercado. Ese capitalismo que se desarrolla pues en Inglaterra y luego en otros países de Europa y en Estados Unidos es un capitalismo pues de libre competencia. Una de las consecuencias pues ideológicas que van a traer aparejado pues que esa burguesía industrial, por supuesto sigue existiendo la burguesía de comerciantes, de banqueros y de otros segmentos como los llamados la burguesía financiera, pues donde se juntan los intereses de la industria y la banca. Es decir, esa burguesía, incluso que empieza a utilizar los métodos modernos pues de las compañías por acciones, de los bancos, los seguros, es decir, todas esas cuestiones que son hoy día normales pues en el mundo moderno de hoy, pues se van a desarrollar especialmente pues por esa circunstancia. Bueno, entonces el gran cambio, pues repito, pues entonces a nivel de las clases altas, la burguesía entonces, sobre todo la burguesía industrial, se consolida como la clase en ascenso, como la vanguardia, pues que asume el liderazgo del crecimiento, de la expansión y del cambio en la economía. Mientras que la burguesía se transforma de esa manera, las clases tradicionales, por ejemplo, aquellos rezagos de la vieja nobleza, pues la vieja nobleza, la aristocracia, tiene que adaptarse y tiene que convertirse en una especie de aristocracia aburguesada. Incluso se establece una especie de cooperación, de entrelazamiento entre esa antigua aristocracia con estas vanguardia burguesa. Incluso esas alianzas se van a convertir en las alianzas matrimoniales, ¿no? Muchas veces algunas familias de la nobleza, pues con mucho renombre y mucha sangre azul, pues no tenían los medios económicos, es decir, su riqueza del pasado ya no representaba gran cosa. Es decir, que uno de estos aristócratas tuviera un manor, es decir, un castillo con unas tierras aledañas, pues con unos cuantos arrendatarios de tierra, o que tuviese, por ejemplo, unos grandes pastizales con ovejas, eso no lo convertía en un hombre poderoso pues en lo económico. Muchas veces un industrial, un banquero, un gran comerciante, un emprendedor, empresario naviero, por ejemplo, que le llaman los armadores, tenían fortunas mucho más importantes que algunos de estos aristócratas. Y entonces se va a establecer una especie de aristocratización de la burguesía y un aburguesamiento de la aristocracia. Por eso que se habla de una especie de aristocracia burguesa o de una burguesía aristocrática. Es decir, ese entrelazamiento, esa especie de mestizaje social pues, en las clases altas es muy típico de Inglaterra y es una de esas consecuencias de la revolución industrial. Pues bien, junto con ese cambio en las clases altas, es decir, lo más importante pues el surgimiento de esa burguesía moderna, progresista, tecnológicamente avanzada, pues que se aprovecha de todos estos cambios técnicos para desarrollar mejores y más grandes empresas. Y en las clases bajas, por supuesto, el surgimiento de la clase obrera, hay un cambio también a nivel de los de abajo, pues. La importancia del campesinado, que era muy importante era muy notable pues en tiempos pasados, pasa a segundo plano. Ya el campesinado será una clase cada vez más, no es que va a desaparecer del todo, pero sí va a ser una clase cada vez más pequeña,
cada vez más reducida en tamaño. Y claro está, pues siempre van a existir una población campesina en esas zonas rurales inglesas, pero el grueso de la población se va a concentrar en las ciudades. Y en las ciudades va a estar fundamentalmente pues, la clase obrera. Eso tampoco significó, por ejemplo, que desaparecieran los grupos ligados a la economía artesanal, por ejemplo, los gremios de artesanos, es decir, aquellos antiguos artesanos que fabricaban zapatos, sombreros, hacían hermosos trajes en la sastrería, aquellos artesanos que hacían trabajos en cuero para las bestias. Es decir, esas cosas siguen existiendo, pero no van a ser, pues, sino básicamente, pues, para el consumo de las clases altas, porque son productos muy sofisticados y de alto valor. Entonces, las clases bajas, la gente de menores recursos se va a tener que contentar, por ejemplo, con el consumo de productos de producción masiva, por ejemplo, zapatos producidos en serie, no zapatos hechos por un maestro zapatero, pues con todas las especificaciones y todo el buen gusto de uno de estos maestros zapateros del pasado. O un sombrero, por ejemplo, bueno, los sombreros elaborados con todo el rigor, pues, de toda la maestría, pues, de aquellos antiguos artesanos, pues, se van a vender a altísimos costos. Mientras que el bajo pueblo, pues, va a consumir sombreros hechos en serie, sombreros hechos de manera industrial. Y así va a pasar, pues, con todos los productos, con los artefactos de cocina, con las herramientas, con todo, pues, se van no van a desaparecer de todos los productos artesanales, sino que van a perder importancia, diríamos, cuantitativa, ¿no? Ya que no van a ser, como en el pasado, pues los únicos suplidores, pues, para las necesidades de la gente. Ahora, quien va a suplir, quien va a llenar las necesidades de millones de consumidores, van a ser las fábricas que van a producir en serie, que van a producir de manera económica, de manera masiva. Ese es, diríamos, uno de los grandes cambios, pues, que podemos ir enumerando ya de una vez. Por supuesto, desde el punto de vista ideológico podríamos señalar que ese cambio que se da, pues, en la sociedad, se refleja, pues, en la mentalidad de la sociedad. Es el caso de la clase obrera, por ejemplo. La clase obrera, que se sentía oprimida, estaba objetivamente oprimida por aquellas largas jornadas de trabajo de 12, 14 horas diarias. Empezaban a trabajar desde el amanecer hasta la noche, los 7 días de la semana. Solamente le daban medio día libre el domingo para ir a los oficios religiosos, y algunos ni siquiera estaban tan cansados que iban simplemente a la taberna a consumir un tanto de alcohol, pues, para terminar de medio celebrar, pues, su pequeño break de la semana. Pero esa clase obrera, pues, oprimida por los bajos salarios, por las pésimas condiciones laborales en que trabajaban, incluso niños y mujeres explotados en trabajos sucios y difíciles, como el trabajo en las minas, por ejemplo. Pequeños niños eran obligados a trabajar en los túneles de las minas, porque su pequeño tamaño, pues, les permitía meterse por los más pequeños túneles para ir sacando el carbón y otros grandes recursos que existían para mover aquel sistema industrial. Por cierto, aprovechamos este momento para recordar algo que se nos había quedado allí sin mencionar. Entre las características, pues, que tenía Inglaterra, pues, que favorecieron también el desarrollo industrial, era que tenía yacimientos de carbón y yacimientos de mineral de hierro y otros minerales. Ese factor, pues, le permitió a Inglaterra más adelante poder, por ejemplo, desarrollar una industria siderúrgica, que será como el otro gran pilote, pues, de la revolución industrial. Lo primero que arranca, pues, la primera fase, pues, de esa revolución fue el gran desarrollo textil, pero la otra pata de la mesa va a ser el desarrollo siderúrgico. Y ese desarrollo siderúrgico, es decir, la producción de hierro y posteriormente la producción de acero y otros minerales fundidos en estado puro o en estado de aleación, así de mezcla, ¿no?
eso va a ser posible porque, entre otras cosas, Inglaterra tenía grandes minas y la abundancia pues, de carbón natural, de carbón mineral, va a permitirle incluso sustituir lo que originalmente se utilizaba pues, como combustible, que era el carbón vegetal. Pero claro, se consumió tanto carbón vegetal que prácticamente Inglaterra estaba acabando con todos sus bosques y ni siquiera adquiriendo carbón o maderas en otras naciones pues podía ser suficiente para todo el carbón que se requería pues, para generar el calor y en las máquinas de vapor. Las máquinas de vapor básicamente eran una gran caldera, es decir, un sitio pues donde una especie de tanque de agua pues que se calentaba pues con la llama del carbón. Al principio se usaba carbón vegetal, es decir, se cortaba madera, se quemaba esa madera y ese carbón vegetal se utilizaba como combustible. Pero en la medida que fue cada vez haciéndose más escaso pues ese carbón vegetal, entonces se apeló al uso del carbón mineral. El carbón mineral, pues, lógicamente no se quema con la misma facilidad del carbón vegetal. Entonces, Inglaterra tiene grandes yacimientos de hulla y esa hulla o carbón mineral se descubrió, se perfeccionó una manera de destilarla y convertirla en una cosa llamada coque. Lo tienen en la presentación, lo pueden ver. O sea, el coque es como una especie de subproducto que arde con mucha más facilidad y es muy eficiente y genera incluso mucho más calor que el carbón vegetal. Eso le permitió a Inglaterra, teniendo esos grandes depósitos de hulla y de una cosa menos compleja que la hulla, que es la turba. Bueno, tanto los campos de turba como las minas de hulla o carbón mineral le van a permitir a Inglaterra pues tener una fuente inagotable de energía para generar el calor que requerían esas grandes calderas que movían pues esas máquinas de vapor. Y después pues cuando se aplicó ese principio de la máquina de vapor a los barcos y a los ferrocarriles, pues en esos barcos y en esos ferrocarriles iban entonces un vagón muy grande lleno pues con la especie pues de combustible que requerían pues para llevar ese fuego pues permanente para generar calor pues, de la locomotora o del motor pues del que movía el barco. Pues bien, esa era una de las ventajas pues que habíamos pasado por alto, nos perdonan, son demasiadas cosas. Eso era una de las grandes ventajas que tenía Inglaterra, esa abundancia de ciertos productos minerales. Además, pues, la cantidad de buenos puertos, la existencia incluso de ríos navegables, como el Támesis, por ejemplo, que permitía que Londres, que era una ciudad que estaba relativamente lejos de la costa, pero Londres era un puerto, gracias a su río navegable, pues que le permitía conectarse fácilmente y estar protegida incluso de las tempestades, como mucho mejor que un puerto de la costa, ¿no? Y habían varios puertos británicos, pues habían excelentes puertos que facilitaban pues esa comunicación interna y externa. Pues bien, entonces decíamos que este fenómeno social, pues estas nuevas clases sociales que aparecen, estos nuevos grupos sociales que aparecen como consecuencia de la transformación económica, nos permiten decir entonces que esa clase obrera va a buscar la manera de defenderse. ¿Cómo se van a defender? Aparecen ciertos grupos que atacan, vamos a decir, atacan y se enfrentan a aquellos que ellos ven como su enemigo. Los primeros que se sienten muy molestos con estos cambios son los antiguos artesanos. Muchos grandes artesanos, muchos trabajadores de los talleres artesanales quedaron sin trabajo porque ya no había oportunidad para ellos para poder competir exitosamente. Ellos no podían producir, por ejemplo, un par de zapatos, un sombrero o una tela al mismo precio como lo producía una fábrica, ¿no? Una fábrica, como era más eficiente porque producía en grandes cantidades pues masivas, los terminan arruinando.
muy pocos talleres son los que sobreviven, gracias a que, claro, producían artículos de elevadísima calidad, pues, para el consumo de la élite, ¿no? Esos son los que sobreviven, pero la vasta mayoría de los talleres menos eficientes y de menor calidad, o cuyos bienes pues no eran apreciados por las clases altas, por supuesto, esos trabajadores artesanales quedan desamparados, quedan en la calle, pues quedan sin trabajo. Y ellos entonces van a ver esas máquinas como su enemigo. La primera reacción que van a tener entonces esos trabajadores desplazados por la máquina es destruir las máquinas. Y por eso los van a llamar los ludistas, porque el líder de esos grupos era un señor John Ludd. Ese señor Ludd, L-U-D, bueno, ese señor Ludd se convierte en el líder secreto pues, de ese grupo que llamarán los ludistas, y son una especie como de terroristas industriales. Ellos van a atacar las fábricas, van a incendiar las máquinas, van a tratar de destruir las máquinas. Lógicamente eso no tenía sentido, pues ellos no podían oponerse a las fuerzas del progreso. Tarde o temprano ellos tenían que aceptar pues, que el mundo había cambiado. Es como si hoy en día, por ejemplo, las secretarias se pusieran a destruir las computadoras porque su trabajo de mecanógrafas con las máquinas de escribir tradicionales ya no tiene demanda, ¿no? Es decir, es imposible pues, que las mecanógrafas que solamente sabían manejar máquinas de escribir tradicional, muchos de ustedes a lo mejor ni las llegaron a conocer, pero entonces no tendría sentido pues, que destruyeran las computadoras porque le quitan el trabajo a las mecanógrafas. Así pasó pues, con estos ludistas. Ellos destruían las máquinas y los perseguían, los encarcelaban y los ahorcaban, los ejecutaban como delincuentes peligrosos. Ese grupo, por supuesto, terminó siendo derrotado y aplastado pues, por las autoridades. Pero había otro grupo que apeló a métodos como más pacíficos, que van a ser los llamados cartistas. Los cartistas le llamaron así porque ellos se dedicaban a redactar unas cartas al Parlamento y recogían firmas en apoyo a la solicitud que esa carta planteaba. Lo que ellos le pedían al Parlamento inglés era simplemente que limitara la jornada laboral a una jornada más corta, es decir, que era inhumano pues, la explotación para la que sometían a los obreros por jornadas de 12 y 14 y más horas, hubiese una legislación que protegiera a los niños y mujeres y otras personas débiles, que se protegiera a los enfermos, que se garantizara, por ejemplo, un día libre a la semana para el descanso, que hubiesen planes, por ejemplo, para garantizar la salud o el entierro de la persona cuando fallecía. Es decir, eran cosas muy sencillas en lo que pedían estos trabajadores. Y sobre todo que se les permitiera organizarse en forma pues, de uniones obreras, en forma de sindicatos. Porque era ilegal formar esas sociedades obreras al principio. Estaba prohibido porque eso, según los empresarios, pues violaba la libertad de contratación. Para los empresarios lo que se imponía era la idea absolutamente liberal, lo que se llama laissez-faire, laissez-passer, es decir, dejar hacer, dejar pasar. O sea, el Estado no debía intervenir para nada. El Estado debía limitarse a administrar justicia, a vigilar el orden público, cosas por el estilo, pero nada de intervenir en la economía. O sea, la economía era un coto cerrado pues, para la iniciativa privada, donde los empresarios y los trabajadores, en teoría, libremente acordaban, pues, libremente contrataban si ellos aceptaban las condiciones, pues simplemente eran las condiciones que él le ofrecía. Ellos estaban en libertad de rechazar esas condiciones. Pero en la práctica, ¿qué ocurría? Un obrero desesperado por el hambre necesitaba trabajar y bueno, aceptaba las condiciones que fueran, aunque la jornada de trabajo fuera excesivamente larga o aunque no le dieran un día libre a la semana, aunque le pagaran un salario miserable, él tenía que aceptar porque no había posibilidades de hacer otra cosa. Pues bien, en nombre de esa libertad sacrosanta pues, de empresa, se prohibía entonces la posibilidad de formar sindicatos. Los trabajadores, por supuesto, tenían otra idea. Ellos decían, nosotros somos la parte débil, nosotros somos los que no tenemos la posibilidad de negociar libremente porque estamos sujetos pues, a la voluntad del empresario.
Bueno, esas luchas sociales originales dan paso entonces a la formación de los ideales socialistas. Hay que decir pues que los primeros socialistas que aparecen en Inglaterra y luego aparecen otros grupos en Francia, el socialismo originario le van a llamar socialismo utópico. Utópico por la palabra utopía, pues por aquella sociedad ideal, aquella isla ideal que soñaron los pensadores renacentistas. Ese socialismo utópico, bueno, ellos mismos no se llamaron utópicos, simplemente Marx, que fue un pensador socialista posterior, creó el llamado marxismo o socialismo científico, como él le gustaba decirlo. Marx, de manera despectiva, de manera peyorativa, llamó a esos primeros socialistas, los llamó así socialistas utópicos, como para decirles, bueno, ustedes son unos simples soñadores, una especie de pensadores que ofrecían una cosa que era inalcanzable. En realidad, esos primeros socialistas, ellos se vieron a sí mismos como unos grandes reformadores de la sociedad. Por ejemplo, hombres como el famoso Robert Owen. Robert Owen era incluso un hombre, no era un hombre pobre, era un hombre rico. Owens era un empresario, ¿no? Y Owens predicó una especie de reforma social que tenía esta característica. Él decía que había que limitar el número de horas de trabajo, porque él experimentó en su propia empresa que si un trabajador trabajaba nada más que 10 horas al día, rendía, incluso producía mucho más que un trabajador al cual se le obligara a trabajar 12 o 14 horas al día. Él descubrió, incluso trató de convencer a sus colegas empresarios, que si un trabajador recibía un descanso semanal, ese trabajador rendía mucho más en la semana que si no tenía ningún descanso semanal. Él incluso planteaba, por ejemplo, que era importante que la gente los días domingos no solamente fuera a los oficios religiosos, sino que aprovechara de recibir algunas lecciones básicas de lectura y escritura, y que sobre todo eso pues para que se convirtieran en lectores de la Biblia, ya que estos pueblos por supuesto eran lectores de la Biblia, y era una manera incluso religiosa pues de justificar el acceso a la educación, de luchar contra eso que se llama pues el analfabetismo. Pues entonces estos primeros socialistas, aunque plantearon cosas tan sencillas, otro socialista utópico muy famoso va a ser el Saint-Simon, otro va a ser el francés Fourier y otros más. Todos esos socialistas originales, esos primeros socialistas, no pensaban en erradicar, en destruir el capitalismo. Solamente los planteamientos de ellos iban simplemente orientados a reformar, a quitar aquello inhumano que tenía el capitalismo, es decir, proteger de alguna manera al obrero, mejorar su condición, pero no eran subversivos, no querían destruir el sistema como tal. Ellos no tenían eso entre sus planes. Eran, más que todo, pues su gran meta era organizar a los obreros en sindicatos, lo que ellos llaman trade unions, organizarse en sindicatos para defender sus intereses, promover los cambios legales, solicitando al Parlamento que los aprobara, ese tipo de cosas, ¿no? Pero no eran agentes subversivos. Aunque fueran muy moderados, la burguesía por supuesto no les gustaba para nada pues, que existieran esos sindicatos, y cada vez que los sindicatos organizaban una huelga pues se buscaba la manera de declararla ilegal, de perseguirlos judicialmente, de encarcelar a los dirigentes, de romper la huelga como diera lugar. Eso pasó muchas veces en esa época que se ha llamado con razón el capitalismo salvaje, pues, un capitalismo en el cual no había todos esos derechos porque disfrutamos hoy día en las empresas modernas. Eso ni remotamente existía en esas primeras etapas del capitalismo. Cuando más adelante aparece el llamado socialismo científico, el socialismo que va a plantear pues Carlos Marx y Federico Engels, es otra cosa, pues eso es mucho más distinto. El socialismo marxista se caracteriza pues porque es un socialismo subversivo, revolucionario, es decir, su objetivo es enfrentar el capitalismo, es decir, enfrentar a la burguesía, quitarle, expropiar a la burguesía pues de
de sus empresas, establecer lo que posteriormente se va a llamar la dictadura del proletariado, es decir, el gobierno de la clase obrera que va a llevar adelante pues el gobierno de la sociedad. Bueno, eso no fue posible hacerlo nunca en Inglaterra ni en otros países europeos. Mucho más adelante se va a dar en la Revolución Rusa de 1917, que este año se va a conmemorar un siglo de ese evento. Bueno, a grosso modo entonces podemos decir que la Revolución Industrial es un proceso pues de transformación económica que transforma el mundo pues de la economía, el mundo de la tecnología, en el cual la tecnología y la economía van en llave, van en alianza. Permite eso transformar pues la estructura económica inglesa, y esa revolución económica va a llevar pues a la producción masiva de bienes para todo el mundo, para exportar. Si Inglaterra se convierte en la gran exportadora de todo tipo de bienes industriales y de importadora de todo tipo de bienes para alimentar a esos millones de trabajadores de sus ciudades. Fíjense que Inglaterra no puede tener suficiente carne o lana o algodón o cereales para alimentar a esas vastas masas de trabajadores, y por lo tanto entonces tenía que importar del resto del mundo, de sus colonias o de otros países que no eran sus colonias. Van a haber un activo comercio, es decir, la revolución industrial expande el comercio mundial, el comercio ultramarino, y ese comercio va a ser posible no solamente porque hay esa necesidad mutua pues de Inglaterra vender su producción industrial al mundo y de importar del mundo todos aquellos bienes en los cuales ya era insuficiente su propia producción. Pero para transportar esos grandes volúmenes de bienes que se exportaban o se importaban, se requería entonces un eficiente sistema de transporte. Y ahí donde va a jugar pues un gran papel pues el sistema de ferrocarriles y el sistema pues de vapores, de grandes barcos pues que van a surcar los océanos o van a remontar los ríos, van a remontar los grandes lagos. Es decir, ese sistema de transporte pues va a abaratar los costos y va a posibilitar pues que las mercancías inglesas lleguen a todos los continentes, y que de todos esos continentes llegan a Inglaterra todos esos bienes que Inglaterra requería. De tal manera pues que la burguesía inglesa crece, se enriquece y se hace poderosa, y por supuesto se crea pues una vasta masa obrera que va pues a ser el sello pues de la nueva sociedad, el proletariado. Ese proletariado va a buscar defender sus intereses, y van a surgir entonces los enfrentamientos pues necesarios pues y esperables pues cuando hay un conflicto de interés. Pues bien, ideológicamente surge pues el socialismo, que emerge pues de las luchas obreras, y del campo de las élites se va a desarrollar el llamado liberalismo económico. Entre los grandes pensadores liberales vamos a tener pues a David Ricardo, a John Stuart Mill y sobre todo a Adam Smith. Todos esos grandes pensadores, esos economistas pues, que forman la llamada economía política clásica, son los que van a interpretar, a explicar y a justificar, por supuesto, ese nuevo mundo que aparecía en ese entonces del siglo XVIII y siglo XIX. Y el centro de todo ese trabajo industrial, esa primera gran revolución industrial, va a ser Inglaterra. Esa primera revolución industrial luego entonces permea, se expande hacia los Estados Unidos, se expande hacia la Europa continental, donde después, allí precisamente en la Europa continental, especialmente en Alemania y los Estados Unidos, va a surgir la llamada segunda revolución industrial. La primera va a tener como eje la energía del vapor. En la segunda revolución industrial van a aparecer otras formas de energía, van a aparecer otro tipo de industria. Pero ya eso será en otra oportunidad que lo veremos.